amigos, feliz año 2018. Bienvenidos a la cocina de España otro año más. Quiero brindar por vosotros para que este año 2018 sea mucho mejor. Ahí tenemos, con mi mujer. Y como estamos en vísperas de Reyes, vamos a hacer un roscón de Reyes. Y como siempre digo, los ingredientes son 500 gramos de harina de fuerza, 3 huevos y 90 centilitros de agua, 6 gramos de sal, 125 gramos de azúcar, 125 gramos de mantequilla y 100 gramos de masa madre, 20 gramos de agua de azahar, 10 gramos de ron, una ralladura de naranja y una ralladura de limón, 50 gramos de levadura y para adornar fruta escarchada, almendras laminadas, un huevo y azúcar. Ahora tenemos que echar todos los ingredientes en la amasadora. La harina, los 3 huevos, agua que tiene que estar templadita, la sal, el azúcar, la ralladura de limón, la ralladura de naranja, el agua de azahar, el ron, la mantequilla y la masa madre. La levadura la echamos a la mitad del amasado y ahora vamos a amasar. Bajamos y le damos para amasar. Ya estamos a mitad del amasado y ahora echamos la levadura. Como veis, ya está la masa hecha. Ahora lo que tenemos que hacer es echar un poquito de aceite para que se despegue del todo y se para. Para saber que la masa está hecha, tenéis que coger un poquito de masa y hacer una telilla. Y si sale la telilla, mira, así está. Así os tiene que salir. Y así ya sabéis que está perfecta la masa. Lo volcamos en la mesa y a bolear. Se va boleando. Y se deja reposar durante 20 minutos. Se le echa un poquito de aceite para que no se reseque. Os tengo que decir una cosa, que he echado más harina porque si no se me quedaba un poco blanda la masa. Ya han pasado los 20 minutos y hay que bolearlo otra vez. Hay que bolearlo bien. Y se deja 10 minutos. Se echa un poquito de aceite por encima para que no se reseque y a esperar 10 minutejos. Ya han pasado los 10 minutos y ahora se meten los 2 dedos poco a poco hasta llegar al fondo. Se coge y ya se ha sacado por el otro lado. Se empieza a dar vueltas y a agrandar. Y ahora colocamos en la bandeja. Ya lo hemos puesto en la bandeja y ahora vamos a meter el regalito.
Se abre así y se cierra. Ahora lo metemos en el horno apagado para que fermente. Tiene que doblar el volumen. Vamos a ver cómo está. Ya se ha doblado su volumen y ya lo quitamos. Ahora, lo que hay que hacer es cerrar el horno y ponerlo a 200 grados. Ahora lo que tenemos que hacer es pintarlo con huevo. Por todos los lados. Ahora vamos a poner las frutas escarchadas. Una vez que ya hemos echado toda la fruta, ahora echamos la almendra por encima. Y queda riquísimo. Y después de echar la almendra, vamos a hacer el azúcar, que hay que mojarse la mano y se mueve poquito a poco. Para que se quede húmeda, pero no mojada. Tiene que quedar así, con esta textura. Ahora lo vamos a echar al roscón. Por encima. Ahora se mete al horno durante 20 minutos y se baja a 180. Ya han pasado 20 minutos y aquí tenéis el roscón. Un señor roscón. Como veis, aquí tenemos el roscón para estas fiestas. Espero que lo disfrutéis. Bueno amigos, espero que os haya gustado el roscón que os he hecho hoy. Y también quiero que deis me gusta, suscribiros y que os traigan muchos regalos los Reyes. Hasta el próximo viernes. ¡Adiós!